Jesús el Cristo, la antorcha divina, desde Chetumal, Quintana Roo, México, presenta al pastor Erasmo Castellanos con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a meditar y tomar la palabra de Dios. Hoy, con la ayuda del Altísimo, continuaremos viendo los temas referentes a la familia, al consejo que nos da las Escrituras, y pues vamos a tocar el tema acerca del cuidado en la familia. ¿Qué nos toca a los padres? ¿Qué les toca a las madres en el seno familiar para que haya armonía y paz en la familia? Vamos a seguir en ese tenor, recordando el texto que vimos ahí en el Salmo 127, que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no, ¿qué dice? No guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De manera que seguiremos viendo qué nos toca. ¿Qué nos toca hacer en el seno familiar en aras de que haya armonía? Que nuestros hijos crezcan con la ayuda del Señor Jesús. Vimos que una parte de lo que hay que hacer al edificar la casa, vimos la disciplina del Señor, vimos lo que nos aconseja la palabra. Y aunque los psicólogos de este tiempo dicen que ya no deben de haber esos castigos, la palabra de Dios nos dice que es eficaz y es permanente, que es necesario en muchas ocasiones. Ahora vamos a ver un poquitito, con la ayuda del Señor Jesús, acerca de qué hemos de cuidar. Porque como padres tenemos también la responsabilidad de nuestros hijos. Y habla entonces de edificar y de vigilar. Habla del constructor y habla del centinela. Veamos un poquitito acerca de nuestra función como centinelas en el hogar, como vigilantes en el hogar, como guardas que debemos estar pendientes de qué es lo que sucede en nuestra familia. Primero tiene que ver con nuestros actos, con nuestras actitudes hacia nuestros hijos. Hay un versículo que está en el libro de Génesis, que les invito a que lo leamos, en el capítulo, gloria al Señor Jesús, 31, Génesis 31, versículo 55. Gloria a Dios. ¿Vive Cristo Jesús, hermanos? Génesis 31, verso 55. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. ¿Me quieren acompañar de pie en este primer versículo de la lectura? Génesis 31, 55. Dice la Escritura así: y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Otra vez lo leo. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Siéntense, por favor. Vemos una actitud que está descrita por la palabra de Dios desde el libro de Génesis. Labán se levantó y besó sus hijos y sus hijas. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos levantamos nosotros por la mañana con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Hacemos eso
¿Les damos un beso a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿O lo primero que hacemos es agarrar un chicote para decirte levántate y es tarde, no seas floja, no seas flojo? ¿Qué hacemos? Aquí está escrito qué es lo que hacía Labán. Era un acto que él ya hacía desde antes, porque cuando ve que ya no están sus familiares, es el reclamo que le hace a Jacob. Si le da una vuelta hacia atrás a la escritura, en el capítulo, bueno, en el mismo capítulo 31, verso 28, dice el texto, siempre en el capítulo 31, pero en el verso 28 dice: pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Es lo que le dicen a Jacob por Labán. Él estaba habituado así con sus hijos y con sus hijas, hijos e hijas. El argumento nuestro pudiera ser: es que no estoy acostumbrado. Y es cierto, si en el seno familiar no lo hemos aprendido, si no hicieron así con nosotros, es difícil que ya adultos, al tener una familia, tomemos el hábito de acercarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Pero voy a hacer un momento de reflexión, que a veces, hermanos, cuando algún hijo falta, como en este caso, a veces queremos llenarlos de besos, pero ya no se puede. Es duro cuando un ser querido ya no está. Y a veces queremos manifestarle todo nuestro amor, lo que no hicimos en un momento. Y no estoy hablando que sea el caso reciente, sino en general tiene uno cierto remordimiento y quisiera haber hecho más, quisiera haber hecho algo mejor. Por eso es bueno que ahorita, mientras nuestros hijos e hijas están vivos, están vivas, hagamos esto, dándoles un beso, como una muestra del cariño que les tenemos. Por lo menos los que estudian la conducta humana les hemos dicho que a los hijos hay que decirles 21 veces al menos al día que los queremos. Y cuando he dado este consejo a algunas personas, me han contestado extrañados: pero si él sabe que lo quiero, él sabe que lo amo, por eso le doy su ropa, por eso le doy sus zapatos, por eso trabajo como un animal para poder darle lo mejor. El hecho que le demos los satisfactores, como es calzado, vestido, no es un sinónimo que los queremos. Es una obligación que tenemos como padres, por ser los progenitores. Es nuestra obligación proveer lo necesario para nuestros hijos. De ahí, además, es necesario que les manifestemos cuánto aprecio les tenemos. Una forma es darles un beso, y créanme que lo estoy platicando, pero yo mismo no estoy tan acostumbrado a hacerlo. Pero esto es lo que nos dice la palabra. Labán lo hacía con sus hijos y con sus hijas. Y si nosotros nos habituamos, ellos también van a habituarse a hacerlo. Seguramente van a ir creciendo, y si en el seno familiar lo van aprendiendo, es muy propio que cuando sean adultos también así traten a sus hijos. Entonces, el cuidado de nuestro desarrollo familiar y la armonía familiar empieza desde nuestras actitudes como padres hacia ellos. ¿Qué ven en nosotros? Bueno, pero esto es solo como un punto, ¿no?, de lo que podemos hacer. Hay otros en los cuales tenemos que ser muy vigilantes. Nuestro trabajo como padres, el Señor se va a encargar de lo demás. ¿Qué tenemos que vigilar? ¿Qué tanto debemos ser atentos con lo que nuestros hijos hacen o no hacen en el hogar? ¿Y qué podemos vigilar?
Y yo aquí al estar meditando en esto apunté que debemos cuidar sus amistades. Es importante. Hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Es necesario. Ellos no pueden discernir a una edad pequeña qué daño le puede hacer a alguna amistad que no es apropiada. Y nosotros tenemos que ser sabios en cuidar y vigilar. Por lo menos preguntarles con quién andan. Tomarnos algún interés en preguntar quiénes son esas personas. Sobre todo cuando ya está en una etapa de la juventud muy temprana, es necesario. Seguramente no les parecerá adecuado a nuestros hijos que estemos preguntando con quién saliste, quién es esa persona, dónde vive, a qué se dedican, qué hacen sus padres. Conocer eso nos ayudará a prevenir algunas cosas. Entonces, como padres, debemos ser vigilantes de las amistades de nuestros hijos. En este tiempo es fácil que un hijo nos diga: es mi vida privada y no te tengo que decir nada, ni con quién salgo. Sí me tienes que decir porque estás en la casa y yo soy el encargado de proveerte lo necesario. Yo me encargo de comprarte esto y lo otro porque es mi obligación, y también es una de mis obligaciones verificar con quién te estás llevando, quiénes son tus amistades. Les repito, no les parecerá a nuestros hijos, pero es nuestra obligación como padres para ir cuidando, vigilando esa parte. ¿Qué más podemos vigilar? Vigilar sus gustos, sus preferencias, vigilar sus ocupaciones. De repente son muy hábiles y muy creativos para salirse con la suya nuestros hijos. De repente nos dicen: es que tengo que ir a hacer tarea, ¿verdad? Y es tarea en equipo. Pero no siempre la tarea en equipo consiste en estar en el cine. Pero ahí están con los amigos. Pero dijeron que van a hacer tarea. A veces les creemos tanto que no nos preocupamos por vigilar si realmente es verdad lo que nos dicen. Fueron a donde nos dijeron. Alguna llamada, ahora que ya hay las facilidades del teléfono, hacer una llamada, verificar con los padres de aquellos. Nos pueden decir muchas cosas, que estamos anticuados, que esto y lo otro, pero es nuestra tarea vigilar. No lo hemos hecho como en el esmero que debiéramos, y entonces, hermanos, tenemos que estar vigilando, aunque nuestros hijos no lo vean como algo correcto. Recuerden que nosotros somos, y esto es un punto muy importante, los que proveemos para su vestido. Cuando los hijos son pequeños, ¿quién les compra la ropa a los hijos? ¿Quién, hermanos? Los padres, sea el padre o la madre. Es frecuente que nuestros hijos se dejen influenciar por las modas. Nosotros somos los que vigilaremos qué les compramos a nuestros hijos. Sabemos lo que nos marca la palabra acerca del vestuario, del vestido. Yo soy el responsable si se lo compro o no. Pero es que ahorita está de moda esa faldita corta. Pues no. Aunque mi hijo me diga: cómprame de ese tipo, la hija diga: cómprame ese tipo, mi trabajo es decir: no conviene. Yo soy quien te doy los recursos hasta que tú trabajes y te compres tu propia ropa y decidas por ti mismo, harás lo que quieras. Pero mientras tanto, esto es. Nosotros debemos ser sabios en esa parte y vigilar ese tipo de gustos. El mundo es tan atractivo. El mundo es, ustedes saben, en este tiempo es fácil decir: esto es unisex. Pero no hay personas unisex. Amén. Hay otro tipo de preferencias, pero personas como tal no las hay. Y el Señor nos dice con toda claridad qué debemos vestir y qué no debemos vestir. No vestirá el hombre traje de mujer o ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de varón, porque el que hace esto, abominación es al Señor. Como padres es nuestro deber vigilar eso.
De repente llegan nuestros hijos con unas cosas, unas ropas así diferentes. Es que me la regalaron. Pues no. En el caso nuestro también tuvimos batallas, como todos, ¿verdad? Otro tipo de cosas, sus gustos. Me llegaban mis hijos con unos discos en aquel tiempo, llenos de música de rock, pero de rock pesado, y lo metían en la computadora, y le decía yo a mi hijo, ¿quién te dio eso? Es de mi amigo. ¿Sabes qué? Primera y última vez que lo traes. La próxima vez, si vuelvo a verlo, lo voy a destruir. ¿Por qué? Si no es tuyo, pues no lo traigas. Y se atrevían y lo llevaban otra vez. Destruí creo que algunos y después ya nos siguieron llevando. Nosotros debemos ser vigilantes de esas cosas. Si somos tan laxos y tan amplios en eso, nuestros hijos pueden pensar que está bien. Cuando sucedan las cosas más adelante, ya, ¿qué diremos nosotros si no fuimos previsores, precavidos, cuidadosos en esos gustos? Nuestros hijos nos pueden decir, es que me gusta ese vestido o esa ropa, ¿verdad? De repente hay de varón playeras que tienen unos estampados, que tienen leyendas en inglés. Y ni sabemos qué significan, pero está bonita y se la compro. Y a veces andan diciendo cosas muy feas y ni siquiera saben lo que están diciendo. En el caso de las señoritas también sucede. Seamos muy cautos en eso. Somos los responsables, los padres, de qué les compramos. Amén. No pueden nuestros hijos decirnos qué les vamos a comprar de ropa. O por lo menos hay ciertos rangos, cierto margen donde ellos pueden elegir, ¿verdad? Tal vez en la gama de colores. Pero ya hay unas cosas tan atrevidas, hermanos, que no puede ser que nuestros hijos manden sobre nosotros. ¿Sí? Y me voy a referir en particular a las señoritas. De repente son nuestros hijos, pero sorprende la forma tan atrevida en que se visten. ¿Y quién compra la ropa? Pregunto. Nosotros. ¿Sabes qué? No lo voy a comprar. Pues es una lucha, pero tenemos que explicarles que es nuestra responsabilidad. Que es nuestra responsabilidad ante Dios y como familia, que así debe ser. Entiendo que se batalla, pero es importante que ejerzamos esa autoridad que viene de parte de Dios para nosotros. Dios con nosotros y nosotros con nuestros hijos. Si hacemos a un lado esa autoridad que Dios nos da, dése cuenta, al rato nos van a mangonear nuestros hijos. Ellos van a decidir y nos hacen unos berrinches. Pues es que si no me compras esto, no hago esto, no voy al templo. Pues no vayas, pero no te voy a comprar esa ropa. ¿Sí está claro, hermanos? No pueden ellos, porque de repente te lo piden. No está mi hija, pero yo recuerdo cuando ella me decía, estaban saliendo de la secundaria, es que quiero que me compres por lo menos, papá, un pantalón. No te voy a comprar ningún pantalón, hija. Ninguno, no, la palabra me lo prohíbe. Pero ¿por qué si todas mis amigas, hasta las que van al templo, lo hacen? No te voy a comprar ningún pantalón. No falta quien me decía, ¿sabe qué, hermano? Vi a su hija ahí en la plaza con un pantalón. Bueno, yo no se lo compré. Sabemos que le digo que son astutos, pero pues sí, cuando me enteraba, la llamaba a cuentas. Ahí está mi esposa que es testigo y Dios que es testigo. A ver, hija, ven, me dijeron esto y esto. Que sea la última vez. Y no fue la última vez, lo hacían, pues, pero por lo menos nuestra parte es no, decirles no y ser firmes en esa parte. Si nosotros con una, está bien, te voy a comprar uno. Y ahí empieza. Y después de uno viene. Y cuando nos demos cuenta, ya no quieren vestir adecuadamente. ¿Y quién es el responsable? No son ellos, hermanos. A nosotros Dios un día nos va a reclamar esa parte. Nos va a decir, ¿por qué no cuidaste de esa parte? Amén. Podremos decir tal vez, es que están muy pequeños, son muy niños. Hay que enseñarlos desde niños. Desde niños.
Cuando sean jóvenes van a aprender el camino, como dice la palabra, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Tenemos que vigilar todas esas cosas. Amén. Entonces, es uno de los puntos en los cuales hemos tal vez fallado como padres. Nos pueden tildar de muy tradicionalistas, de muy exigentes, o dicen es que ustedes no están a la moda, tan anticuados, que nos digan lo que quieran. Pero díganle usted a su hijo, a su hija, cuando tú seas autónoma y vivas por ti mismo, te sostengas por ti mismo, vas a poder hacer lo que quieras. Mientras tanto, debes sujetarte a las órdenes. Tenemos que vigilar a qué horas llegan nuestros hijos. Tenemos que vigilar el horario. Y ahí es donde muchas veces fallamos también. No somos firmes o lo suficientemente firmes, y después surgen problemas. Ahorita la situación está muy, muy difícil, hermanos. Más ahora, como dice la palabra, que la maldad se ha multiplicado, tenemos que ser más cuidadosos. Quizá no entiendan nuestra preocupación, quizá no comprendan nuestra manera de ser, pero más adelante lo van a comprender. Más adelante lo van a entender. ¿Por qué? Porque ellos también van para grandes y también tendrán hijos, y ahí se van a dar cuenta de la importancia de eso. Y es cuando van a decir, tenía razón mi padre, tenía razón mi madre, aunque al momento no lo comprendan. Gloria al Señor Jesús. Dentro del seno familiar también influye mucho la manera en que se da la relación esposo y esposa. Tenemos que tratar bien a nuestras esposas. Ya vimos que la palabra dice en Proverbios que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como es herencia del Señor, tenemos que cuidar a nuestros hijos con ese entusiasmo. Toda la atención para ellos hay que darla. Pero también hay otra parte. Dice la Escritura, el que halló esposa, o el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Vamos a hablar un poquitito acerca de los varones en el seno de un hogar cristiano. Como varones tenemos que amar a nuestras esposas. Eso ya lo tocamos una y otra vez, y lo seguiremos tocando las veces que sean necesarias. Tenemos que amar a nuestras esposas. Y como, pues, si es una bendición del Señor, ¿sí? Es una forma en que Dios bendice al varón, al hombre, tengo que estar agradecido con Dios de la compañera que me dio. Y tratarla como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. Gloria a nuestro Señor Jesús. Vive Cristo Jesús. Capítulo 3. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Lo tienen? Verso 7. 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una mala relación
de pareja, un trato áspero, estorba nuestra relación con Dios, estorba nuestro trato y comunión con Dios. Esto dice el versículo. De manera que nosotros, varones, los maridos, debemos vivir con ellas sabiamente, dándoles un honor que la palabra de Dios aquí nos dice, con un vaso más frágil, un vaso al cual Dios puso de esa forma y de esa manera. Pero ¿qué vemos en nuestro tiempo? Solamente la reproducción de los mismos patrones de conducta que vimos en el hogar. Y por eso se reproducen esos patrones. Así vimos en el hogar que nuestros padres no trataron bien a nuestras madres, a sus esposas, y cuando crecemos es la tendencia natural a repetir eso. Sin embargo, dice la Escritura en Colosenses, capítulo 3, bendito sea el Señor Jesús. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Verso 19. Amén. Colosenses 3:19. ¿Estamos? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A los maridos se nos enseña por el Señor que amemos a nuestras mujeres. Y la palabra ahí está, ¿verdad?, como una parte que conjunta, ¿sí? Esa inflexión conjunta, y nos pide que además de amarlas, no seamos ásperos con ellas. Porque hay momentos, hermanos, en que la vida, las situaciones difíciles nos impulsan a tratar a la esposa con aspereza, cuando algo no salió bien, cuando algo no salió a tiempo, cuando pasó algo. Somos dados a reclamar con aspereza a las mujeres. Y eso inclusive, y me estoy refiriendo a hogares cristianos, inclusive llega a ser motivo de rompimiento en las familias. La aspereza continua provoca que se violente la palabra de Dios, porque dice en 1 Corintios 7 que el hombre no deje a su mujer, que no se separen. Pero cuántas separaciones han habido a causa de la violencia que hay en los matrimonios. Una aspereza que raya en lo inaceptable. Mujeres que han sido golpeadas al grado de lastimarle partes de su cuerpo. Eran mujeres que tienen el rostro desfigurado porque los hombres son muy ásperos. Aquí ni siquiera nos dan la oportunidad de ser ásperos, nada de aspereza. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar a la mujer? Cuando un marido sabe tratar bien a su mujer, sus hijos van a tratar bien a su mujer. Ustedes bien se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el cual también vamos a leer Proverbios, capítulo 30 y... A ver, permítame. Gloria al Señor Jesús. 31. Amén. Proverbios capítulo 31. Dice el verso 27, está hablando de la mujer virtuosa. Proverbios 31.
Gloria al Señor Jesús. Verso 27. ¿Estamos ahí? Proverbios 31, 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido, ¿qué hace su marido? También la alaba. Por lo menos yo creo que nos hemos olvidado algunos maridos de decir alguna palabra agradable a la esposa por todo ese quehacer que continuamente realizan en el entorno familiar. Es muy importante que transformemos nuestras conductas de amargura, de reclamo, de aspereza, y por lo menos busquemos palabras de alabar a una mujer que Dios nos ha dado, de la cual tengo que saber que es la benevolencia del Señor que me permitió a mi esposa. Si yo estoy consciente de ello, entonces dice el versículo, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Los propios hijos verán nuestra conducta si nosotros de continuo alabamos a nuestra compañera. Por lo menos decirle: hija, qué sabrosos te salieron hoy los frijolitos. Qué bien te salió ese huevito con cebollita que hiciste, ¿verdad? Oí un compañero que le dijo a su esposa: cocina hoy, porque casi no cocina su mujer. Cocina hoy. Casi siempre compran comida. Y la mujer se esmeró en cocinar, y cuando probó la comida le dice: definitivamente tú no naciste para cocinar, no sirves para nada de esto. ¿Se alentará a la mujer a aprender a cocinar? Pues qué ganas le van a quedar, ¿verdad? Dan ganas de decirle: pues ve y compra tu comida y ve qué haces. Pero por lo menos una palabra agradable a la mujer que Dios nos dio, que Dios nos concedió. Cuando no hay eso, hermanos, es sinónimo de que algo está pasando. Se está acabando ese amor. Se está terminando el amor. Cuando Cantares dice: las muchas aguas no, ¿cómo dicen? No apagarán el amor. Bueno, ahí está, de Proverbios, ahí está cerquita, Cantares, capítulo 8. Cantares 6 y 7. Cantares 6 se aplica en el noviazgo. Capítulo 8, el versículo 6 se aplica a la época del noviazgo y el 7 a la época del matrimonio. Amén. Lo leemos. Cantares 8, verso 6. 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Hasta ahí, ese versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón. Cuando estamos en la etapa del noviazgo, le decimos cosas tan dulces y tan bonitas a las mujeres, que hay mujeres que dicen: ay, si lo conocieras, es tan cariñoso y tan dulce, tan tierno, ¿verdad? Hasta poeta nos volvemos. Y buscamos cómo endulzar a quien pretendemos. Pero después, cuando ya estamos en el matrimonio, vienen muchas aguas, hermano. Vienen torrenciales aguas. Lluvias tormentosas, relámpagos, truenos, que empiezan a deslavar ese amor. Pero el verso 7, yo le decía, es para el matrimonio: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían.
Amar a nuestra compañera no solo es darle los bienes. Los bienes no sustituyen el amor, ¿verdad? A veces hay maridos que tratan de comprar esa fidelidad y le compran cosas muy caras, muchos bienes. Pero no eso da fortaleza al amor, sino una comprensión mutua, una amistad que se cultiva. Toda planta necesita ser regada para que pueda florecer y dar buenos frutos. Pero hay que estar trabajando con ello. Estamos tan habituados en nuestra cultura que nomás nos casamos, pues ya, como que logramos nuestro objetivo y nos olvidamos de la primera etapa, de lo dulce, ¿verdad? De la luna de miel, empiezan los días de hiel, amarguras y dolores, por la aspereza, por la dificultad que surge después. Es cierto, vienen dificultades, que son estas muchas aguas, pero no podrán apagar el amor. Cuando el amor es genuino, es sincero, tiende a la fidelidad, hermanos, lleva una conducta muy bonita en el hogar, de comprensión, de consideración, como un vaso más frágil. Yo quiero decirle a los esposos que están presentes aquí, que las mujeres son las que más trabajan en la casa. Se lo reitero. Se levantan siempre bien temprano y se acuestan muy tarde. Y nunca acaba el trabajo en la casa. Nosotros llegamos de la casa y pensamos, ya trabajamos. Bueno, ya trabajaron y todavía van a seguir trabajando. Sigue el trabajo para las mujeres y siempre hay. Pónganse 1 o 2 días a hacer el trabajo de la casa, los varones, y van a ver si aguantan el ritmo. Vamos a ver, si aguantamos el ritmo. No está tan fácil, pero somos muy exigentes. Hermanos, estamos hablando con los hermanos que debemos ser sabios. La Escritura nos dice que lo hagamos con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tenemos que considerar esa indicación que nos da el Señor Jesús para que haya armonía en el hogar. Y no solo eso, que si nuestros hijos van a aprender de esas actitudes. Quien grita, lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿por qué gritamos? Vamos a pensar que no hay problemas, que no hay dificultades. De repente mi esposa me grita, bájame mi teléfono que le dejé ahí en la cama. Me grita porque estoy lejos de ella, ¿verdad? Y necesita levantar la voz para que ese volumen de voz cubra la distancia que hay por la lejanía. Por eso necesita gritar. Pero ¿por qué a veces está frente a nosotros nuestra compañera y le empezamos a gritar? ¿Por qué? Ahí ese grito, ¿verdad? Y no son palabras bellas que le decimos. ¿Por qué le gritamos? Es exactamente lo mismo. Se ha ido alejando el corazón y ya están lejos los corazones, que por eso creemos que con gritos van a oírnos. Y lo que se hace es crear más alejamiento. Nunca se solucionarán los problemas con gritos. Nunca. Tenemos que platicar, tenemos que hablar, tenemos que humillarnos y quitar ese estigma de machismo que hemos heredado muchas veces, que hemos heredado de nuestros padres en muchas ocasiones. Si queremos que nuestros hijos vean, nuestros hijos, decimos, aprenden de la conducta de los padres. Cómo nos tratemos, así aprenderán a tratar. Por eso, hermanos, es importante que toda situación, van a venir situaciones duras y difíciles en el matrimonio. Tenemos que sentarnos con frialdad para platicar. Mira, pasó esto, pasó lo otro. Cuando quiera brotar la ira, tenemos que pensar en el Señor. ¿Cómo voy a gritarle a la coheredera de la gracia de Dios?
¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo voy a gritarle a la benevolencia que Dios me dio? ¿Cómo voy a maltratar a quien Dios me dio por compañera? A quien Dios me la dio. Y si Dios me la dio, me va a reclamar también. Tal vez sean necesarias más pláticas para que vayamos tomando esto. Por eso, hermanos, muchos hogares fracasan. Que Dios nos ayude en esta parte. Que Dios tenga misericordia. Es parte de lo que nos toca a nosotros, los maridos, y como decía el hermano Amador Valenzuela, a nosotros los maridos que somos más duros de cabeza, nos dice varias veces: maridos, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres. Nos dice 3 o 4 veces seguidas. ¿Por qué? Porque pensamos que con traer los alimentos, ya. Oye, dile a tu esposa que la quieres. Ya lo sabe, pero me casé con ella. ¿Qué expresión es esa? Si realmente la quieres, acércate y dile te quiero, dale un beso. ¿Por qué ven así? Hay que hacerlo, hermanos. Tenemos que cultivar entre nosotros, que se vea la diferencia. Pero créanme que sorprende cuando el vecino dice: son hermanos los que viven ahí. Oye cómo se tratan. Oye cómo se gritan. Y se oyen los cacerolazos. Y, oiga, pues entonces, yo le digo a unas personas que llegan a la casa, me empiezan a decir: oye, que me van a pedir un consejo, y les aconsejo, y estamos a media plática y dicen: es que ella fue la que empezó, y es que él fue el que dijo esto, y empiezan ahí casi. Le digo: ustedes son amor apache, puras flechazos, pero con ganas de matar al otro. Si pudieran, de verdad que ahí, si estando ahí con un testigo lo hacen así, imagínense cuando están solos. A veces somos tan desobligados de lo que Dios nos dice. Si nos dice la palabra que cuando estamos en esa etapa de desear, de querer que sea nuestra compañera, le decimos: ponme como un sello sobre tu corazón. Quisiéramos penetrar y que haya ese entendimiento. Pero una vez que lo logramos, nos olvidamos. El Señor está muy cuidadoso de eso. Ustedes se acuerdan que citamos una vez cuando dice el Señor: está alguien recién casado entre ustedes, que no vaya a la guerra, dice. Así dice la palabra del Señor. Él tiene cuidado de nosotros, que no vaya a la guerra, que disfrute con la compañera que Dios le dio. No sea que no regrese de la guerra. Dios tiene cuidado de nosotros, por eso lo hace. Y por eso nos deja estos versículos para que nosotros veamos. Ahora, esto es lo que nos toca a los varones. ¿Y las hermanas no tendrán algo también que hacer? ¿Tendrán algo que ver? Dice 1 Pedro 3:1: vosotras mujeres, ¿verdad? 1 Pedro, donde estábamos leyendo en 1 Pedro. Porque tal vez alguna hermana estaba diciendo: ay, qué bueno que eran los hermanos, denle más a los hermanos. Bueno, ahí viene un consejo para las hermanas. Dice, y ahora voy a leer hasta más textos. 1 Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Me pueden ayudar las hermanas a leer? Por favor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. ¿Qué nos dice el Señor? ¿O quién mandó a nuestro hermano Pedro que escriba esto? Fue el Señor Jesús. ¿Cómo debe ser la conducta de las hermanas, de las esposas? De sujeción. Sujeción a los maridos.
Eso lo dice el Señor, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Pero pues como de repente nos dejamos influenciar por las costumbres del mundo, no, ya dicen que somos iguales y vamos a vernos como iguales. Esto dice el Señor, no ha cambiado. Una conducta respetuosa, una conducta casta, siempre va a influir, porque sin palabras podrán mostrar cómo es ser un buen cristiano, una buena cristiana. Una buena cristiana enseñará con su conducta a un buen cristiano. Pero si una mujer empieza a gritarle al marido y le dice, no, ¿por qué me voy a dejar? Y empieza a gritar, a levantar la voz, no es una conducta casta, no es una conducta respetuosa, independientemente de que el marido le esté gritando, porque si el marido le está gritando, el problema es del marido. Pero si la mujer también grita, entonces ya son dos problemas, el marido y la mujer. En uno de los dos tiene que caber la cordura. Y si la mujer mejor se calla, pues se evita el problema. O no sigue el problema. Será el problema de uno, no de los dos. Pero si nos logran arrastrar, o uno arrastra al otro, entonces ya va a surgir un problema donde no lo había. Pero mientras aquella no comente, pues no va a seguir el problema. Alabamos a Cristo Jesús. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 31. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Amén. Proverbios 31 dice el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Es una constante. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, y su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hermanas, son los hechos los que van a hablar de ustedes. Son los hechos. Dice la palabra de Dios,
sus hijos están vestidos de ropas dobles. Cuando la conducta es apropiada, no solo tiene una ropa física, sino tiene una vestidura de una autoridad moral, que cuando le dice algo a su hijo no puede decir nada porque ve que ella hace eso, ve que ella se comporta de esa manera. De manera que pues sus hijos tienen que alabarla. Su marido también la alaba, dice la palabra. Aún su marido es conocido en las puertas, porque dicen, vieras este varón, cómo le sale su mujer, una muy buena mujer. Empiezan a verse los frutos, los resultados. Pero hermanos, cuando en un hogar no hay esto, pues también lo dicen. Oye, qué mujer, ¿verdad? Mira cómo trata a su marido con la punta del pie. Es algo feo. Y dice que es cristiana. Y dice que es hermana. Que lo mismo pasa con el caso del varón. Si un varón trata mal a su esposa, la gente lo va a ver. Y Dios está pendiente de eso. Y va a decir, mira. Y dice que es un cristiano. Tenemos, hermanos, que empezar por casa. Amén. El juicio, ¿por dónde empieza? El juicio comienza por casa. Y tiene toda la implicación de los distintos niveles de aplicación de los textos. Eso que dice que el juicio comienza por casa, antes de andar criticando otros hogares, veamos cómo está nuestra casa. Porque lo más fácil, hermanos, es olvidarnos. Como dice el verso 26, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está sobre su lengua. A veces no abrimos la boca con sabiduría. Con facilidad emitimos un juicio. Eso le pasa a esa porque es terrible con su marido. Eso le pasa al varón porque hace esto. ¿Y nuestro hogar? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué podemos decir? De repente, cuando alguien sale a evangelizar, ¿saben qué nos dicen? Mejor vaya a cuidar a sus hijos, hermano. ¿Quiere usted compartirme la palabra? Pero sí, mire cómo están sus hijos. Mire cómo está su esposa. Un hermano se acercó con otro pastor, le dijo, hermano, es que yo quiero ser predicador, quiero ser pastor. Mira, así con su conducta usted no puede ser predicador. Así no puede ser predicador. Porque ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a decir? El buen juez por su casa empieza. Y nosotros tenemos que ver, somos responsables de edificar la casa y de vigilar la casa. La edificación es la construcción de la casa. Y el centinela va a estar cuidando. Yo les digo, hermanos, hagámoslo. Si no lo hemos hecho, creo que es mejor tarde que nunca. Es mejor tarde que nunca. Empecemos, luchemos, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar. Todo va a quedar en las manos del Señor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. No digamos, esta mujer así me salió, o este esposo así me salió. Se va construyendo juntos, se va luchando y vamos logrando acomodarnos al grado de que tengamos armonía en el hogar. Cuando está Cristo en la familia, qué feliz hogar. En el hogar, tú necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. Empecemos por nuestra casa. En lugar de juzgar a los demás, juzguémonos nosotros. Yo he pasado lágrimas, hermanos, Dios lo sabe, llorando. Digo, Señor, sé que fallé. Y la falla de mis hijos son mis propias fallas. Los errores de mis hijos son mis errores. En algo me descuidé. Algo no hice. ¿Qué es? Ayúdame, Señor. Perdóname. Le pido perdón al Señor. Yo les invito. Tenemos que ser conscientes de que hemos fallado como padres. En muchos casos. No en todos, ¿verdad? Dios bendiga a aquellos que han tenido éxito al 100%.
Dios los bendiga. Y sé que hay casos, pero donde hemos fallado como padres, hay que empezar, hay que reconsiderar, hay que abrazar a nuestros hijos. Al amanecer, ¿verdad?, hay que decirle: hijo, Dios te bendiga. Como dijo Labán, se acercó, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Hay que darles bendiciones. Bendiciones con las palabras, pero bendiciones con los hechos, con nuestra propia conducta. De modo que lo que podemos enderezar somos primero nosotros. He creído que siempre está en nosotros el enderezarnos para poder ayudar a enderezar a los demás. Es exactamente lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 7:3. ¿Quieres ayudar a alguien con la viga que tiene en su ojo? Perdón, con la paja que tiene en su ojo. Tienes que quitar primero la viga que está en tu ojo. Tenemos que cambiar nosotros primero. Y muchas veces sin palabras la gente lo mirará y dirá: oye, qué familia tan ejemplar, qué pareja tan ejemplar, qué bueno que están caminando. Esos ejemplos sirven para otros, para dar testimonio. Realmente tenemos entonces de parte de Dios esa encomienda: trabajar en nuestro hogar, trabajar y trabajar para construir, y también vigilar lo que nos toca. Les vuelvo a decir, los responsables de darle las cosas a nuestros hijos somos nosotros. Hace poco estábamos en una reunión y dijeron: ¿sabes qué? Pues vamos a comprarle estas libretas al niño. Y otra persona dijo: no, ¿cómo le voy a dar esas libretas tan corrientes a mi hijo? Hay de esas que dan el gobierno. Dice: ¿cómo le voy a dar esas que da el DIF? No voy a comprarle buenas. Le digo: yo sí se las daría, porque no está en lo que se le compra, está con el corazón que se lo damos. ¿Cuántos de nosotros como estudiantes usamos hojas al reverso? Yo usé hojas al reverso para escribir y no me pasó nada. Pero a veces nos equivocamos pensando que darle las cosas más caras a los hijos es darle amor. Y al rato, cuando no se los das, se tornan caprichosos. No, hermanos, démosle lo que podamos, pero démosle sobre todo amor. Tratémoslo con cariño y con amor. Eso es lo que dice la palabra. Es mejor un plato seco y en paz que casa llena de provisiones donde hay contiendas. Más daña la contienda que la falta de un plato suculento. Más vale que demos amor, eliminemos las contiendas, eliminemos los problemas, y hasta el plato de frijoles más sencillo será más rico que la cochinita light. Bueno, realmente, hermanos, creemos que Dios nos ama, que Dios nos guarda, que Dios nos orienta y que Dios nos siga ayudando. Hagamos lo que nos toca como padres, y de ahí en adelante por lo menos estaremos satisfechos diciendo: Señor, yo hice lo que me tocaba. Que finalmente también nuestros hijos van a tomar decisiones, ¿verdad? Ellos van a tomar decisiones, pero que no estemos con el pendiente de decir: es que no hice lo que tenía que hacer. Digamos: yo hice lo que tenía que hacer y mis hijos decidieron. Pero es más factible que decidan por Cristo si les mostramos el camino de Cristo con nuestra vida y con nuestro testimonio. Porque aquí nos vemos y aquí nos conocemos, pero en la casa, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos en la casa? ¿Y creen que Dios no nos ve? Dios nos ve donde quiera. Es triste cuando alguien dice: si en el templo lo ves así, pero lo vieras en su casa. Ay, hermanos, duele eso. Dios nos ayude. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor Jesús les guarde. Yo hubiera querido que estén todos los hermanos, ¿verdad? Para que el sábado de ser hermana, pues tal vez repitamos el frijol, ¿verdad? Porque sí me interesa que todos estemos
dando el mismo consejo. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Dios quede con cada uno de ustedes. La Iglesia del Señor Y Jesús el oremos los Cristo unos por los ha otros. presentado el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Erasmo Castellanos. Esto es una producción de Radio Cristiana Jesús el Cristo.